nosotros como ministros, como pastores, sabemos que el Señor también nos ha llamado para que mantengamos esa unidad. Y yo le doy gloria al Señor porque la Federación Bautista es un grupo donde, gracias a la misericordia y la gracia del Señor, nos hemos mantenido juntos, unánimes. Tenemos un mismo propósito, un mismo sentir. Y de verdad que yo me siento contento en esta federación. Me siento muy contento con ustedes. Y todo esto hace parte de esa oración que Jesús hizo por la iglesia. Miren, nosotros ahora mismo estamos viviendo a nivel mundial unos tiempos tan difíciles. Hay mucha división. Lastimosamente estamos divididos por temas de política, ¿verdad? Por temas de religiones, por cuestiones de raza. En fin, por muchas opiniones hay bastante división. Es lo que se ve en el mundo. Y el Señor sabía todas estas cosas que se estaban dando. Y creo que esto no es nuevo, esto siempre ha existido, la división siempre ha existido. Y por algo el Señor oró, ¿verdad? Y oró por esos que estaban allí, por esos 12, aunque uno era del maligno, pero les pidió al Padre, Jesús le pide al Padre, Señor, guárdalos del mundo, guárdalos del maligno. Guárdalos, Señor, pero así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos también sean uno. Y es el llamado de nuestro Señor a que nosotros tengamos esa unidad, que permanezcamos en ella. Nuestro Señor Jesucristo nos permite conocer por medio de su palabra cuál es su anhelo para su pueblo, para su iglesia. Y el anhelo es ese, que tengamos unidad, que seamos uno, así como nuestro Dios permanece en perfecta unidad, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús con el Padre. Aún en tiempo de división y de falta de unidad, nuestro Dios quiere que nosotros, sus hijos, estemos unidos como hijos de Dios que somos, y que seamos esos agentes de unidad y no de división. Nosotros tenemos que marcar la pauta. Como ministros del Señor tenemos que ser el ejemplo de la iglesia, que nosotros permanezcamos siempre de esa forma, y sabiendo de que somos distintos, somos diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ser, de actuar, tenemos distintos temperamentos, ¿verdad? Pero a pesar de todo, mantengamos nuestra amistad, mantengamos el respeto, respetemos los derechos del otro, seamos personas que estemos prestos al otro, que extendamos la mano, que así como Jesús actuó con sus discípulos, nosotros tomemos ese ejemplo y hagamos lo mismo en nuestra federación. Hagamos lo mismo entre nosotros. Que el ejemplo de Jesús se haga vivo, se haga carne en nosotros. Así que debemos ser esos agentes de unidad a los cuales estamos llamados. Aunque seamos diferentes, como dije al principio, muchos tal vez son continuistas, por ejemplo, en la parte de la teología. Algunos serán cesacionistas, mileranistas, premileniaristas, amilenaristas, y tenemos tantas cosas distintas, pero sin olvidar que lo que nos une es el amor, lo que nos une es Jesús, y que por lo tanto debemos guardar esa unidad, y que Dios nos ha regalado, que Dios nos las ha dado y que nosotros tenemos que apreciar. Por algo Jesús oró por sus discípulos, y que además de orar por sus discípulos, luego también oró por los que vendrían después, por la palabra que iban a predicar sus discípulos. O sea que oró por toda su iglesia. Pero primero ora por sus discípulos y los líderes, y ahí estamos representados nosotros. Por eso decía de que tenemos que ser ese ejemplo para la iglesia, ejemplo para la sociedad. Debemos cuidar esa unidad
a la cual Dios nos ha llamado. Gracias al Señor nos hemos unido por causa del dolor. Por ejemplo, cuando vemos a un hermano que está padeciendo enfermedad, ahí todos nos unimos para orar, para clamar. Todos nos unimos en el dolor que está pasando la persona. Se le hace una llamada, se le visita, se le lleva un presente. O lo mismo cuando hay una pérdida, ¿verdad? Ahí están todos los pastores unidos, dando esa voz de aliento, ayudando a esta persona en medio de su dolor. Así de que nos unimos por causa del dolor, pero también nos unimos por causa de la solidaridad. Y esto es importante en el momento en que veamos padecer a uno de nuestros consiervos, estar presentes y ser solidarios. La unidad nos llama a todo eso. La unidad, más que tenerla presente en nuestra mente, es llevarla a cabo con acciones reales, con hechos reales. Más que un ideal, se haga una verdad en medio de nuestra federación. Así que la solidaridad también es una de las causas de esa unidad. Y debemos ser solidarios los unos con los otros. Debemos extender la mano cuando veamos a uno de nuestros consiervos que están padeciendo alguna necesidad. Así que no solo en el dolor, ¿verdad? No solo en la enfermedad, no solo en las pérdidas, sino también cuando vemos escasez. Le doy gracias también al Señor porque la federación se ha personado cuando vemos algún pastor, cuando vemos a un hermano que está pasando por momentos difíciles, por momentos donde tal vez la economía ha comenzado a menguar. Y ahí está la federación extendiendo la mano, pero no solamente la federación, sino también algunos pastores que hacen una llamada, que dicen cómo estás pasando, qué necesidades tienes, ahí te mando esto, hermoso. Todo eso hace parte de la unidad. Nos unimos por causa del dolor, nos unimos por causa de la pero también por causa de las injusticias. Cuando vemos que es necesario que todos alcemos nuestra voz porque hay momentos donde hay muchas injusticias en el mundo y nos necesitamos unir. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años cuando la iglesia se unió para salir a las calles y protestar en unidad por la familia. Eso fue hermoso. Había multitudes. Ahí estaban los pastores movilizando a sus congregaciones. Así debemos ser nosotros, movilizarnos en medio de las injusticias que hayan en este mundo. Colocar nuestra voz, colocar ese granito de arena acerca de lo social, acerca de poder ayudar en medio de esta sociedad que está bastante mal, cada vez va más enferma y nosotros a través del evangelio podemos levantar nuestra voz, tenemos que cumplir nuestra misión, pero unidos siempre, unidos siempre. Pero lo más hermoso de todo en medio de la unidad es el amor. Y en la última parte del capítulo 17 del libro de Juan, del evangelio de Juan, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así de que el amor es la razón de ser de la unidad. Debemos amarnos mutuamente. Como pastores debemos estar juntos en medio de tantas cosas que vemos, tanto dolor, en medio de tanta escasez, en medio de la falta de tantas cosas. Yo sé que el amor es el vínculo perfecto como la palabra lo enseña. Así de que, amados pastores, vamos a unirnos cada día más. Hay tantos beneficios, la unidad nos trae tantos beneficios, tantas bendiciones. La unidad nos trae la victoria en medio de
de tantas dificultades, vemos cómo salimos victoriosos, pero siempre y cuando estemos unidos. A través de la unidad podemos dar avances. Y el amor también nos lleva a orar. Orar juntos, lo que estamos haciendo. El amor nos lleva a dar una palabra de aliento cuando el pastor amigo está triste. El amor nos lleva a salir adelante juntos, hermanos, juntos. Somos como un ejército y que debemos siempre estar preparados para esa batalla que enfrentamos, pero jamás un soldado está aparte, siempre debe estar unido y así obtendremos muchas victorias. Pero como Jesús lo dijo, a través de la unidad como la que él tenía con el Padre. Nosotros vemos varios ejemplos en la Biblia, ejemplos muy hermosos cuando el pueblo se unía. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 19, Primera de Crónicas, capítulo 19, vemos allí una historia en contra de, se levantaron en contra de David y del pueblo de Israel. Un hombre llamado Anún, 19, versículo 11 al 13. Vamos a leer voy a leerles ese pasaje. Capítulo 19, versículo 11. Mire lo que dice. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Qué hermoso, porque había un pueblo que se había levantado, que eran los amonitas y los sirios, se habían levantado contra Israel, y Anún, que era hijo del rey Anás, se negó a la ayuda que David le quería prestar y pensaba de que lo que estaba haciendo David era espiarle y estaba afrentando al pueblo de Israel. Entonces se levantaron en contra de los israelitas, los amonitas y los sirios. Pero David con su sobrino Abisai se unieron y obtuvieron una gran victoria. Eso nos da ejemplo a nosotros como pueblo de Dios, como pastores. Si nos unimos, vamos a ganar muchas victorias, queridos pastores. Yo sé que Dios está a nuestro favor, así como lo dice aquí en el libro de Crónicas. El Señor está a nuestro favor, el Señor hará, el Señor obrará, pero siempre y cuando mantengamos esa unidad. En medio de la unidad hay avances. Acuérdense la historia de Sanballat y Tobías, ¿verdad? Se habían unido en contra de la edificación de los muros, pero el pueblo unido, con la espada en la mano y trabajando, lograron levantar esas murallas. En medio de la unidad siempre vamos a encontrar avances. En medio de la unidad vamos a encontrar fortalezas. También hay una cita bíblica que está en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. En esa cita bíblica habla acerca de una cuerda, ¿verdad? Cuando una cuerda es triple, esa cuerda se hace fuerte. Vamos a leer 4:12 de Eclesiastés. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Seremos fuertes, pastores. Seremos fuertes. Cuando la unidad es real, cuando de verdad nos amamos los unos a los otros, cuando de verdad tenemos en mente echar adelante la obra de Dios juntos, entonces va a haber fortaleza en nuestra federación.
en nuestras vidas como ministros. La unidad también trae paz, trae bendición para nuestras vidas. Y hay un salmo muy conocido que es el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solamente juntos. Ahí habla de mantener armonía. Y si leemos el versículo 3, que es el final, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad nos va a traer paz. La unidad nos va a traer bendiciones y bendiciones abundantes. Pero siempre y cuando guardemos esa unidad. Así que en medio de nuestras diferencias, en medio de tantas cosas que vemos, no nos vamos a dejar llevar de lo que el mundo hace, de las divisiones. No nos vamos a dejar llevar de esos ejemplos tan malos. El mundo está dividido, pero nosotros como pastores no podemos estar divididos. Nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. Cuanto más cuando vemos que ese día se acerca, el día del Señor. Ahora vamos a trabajar juntos en la obra del Señor. Vamos a echar adelante. Vamos a ganar muchas almas para el Señor, pero juntos, amados pastores. Sé que el Señor tiene cosas muy grandes para cada uno de ustedes, para cada congregación. El Señor tiene tantas cosas hermosas para su pueblo, pero siempre y cuando guardemos la unidad. Por eso Jesús oró, guárdalos del mundo, Padre, guárdalos del maligno, pero lo más lindo es que guardáramos la unidad como iglesia, como ministros del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, amados pastores. Esta es la corta reflexión, que sé que hemos hablado mucho de la unidad, pero hay que recalcarlo siempre, que guardemos esa unidad y que seamos como el pueblo de Israel, que luchó, que peleó, que obtuvo victorias, que fue un pueblo que cuando se unía veía la mano de Dios actuar. Entonces nosotros como pastores, como ministros del Señor, vamos a estar unidos a través de la oración, como lo estamos haciendo ahora, estos tiempos de oración, vamos a estar unidos a través o alrededor de la palabra del Señor, y es lo que estamos haciendo también. Yo me siento muy feliz en la federación. Me siento muy feliz con cada uno de ustedes, amados pastores, y que siempre guardemos la unidad, que no imitemos el mundo que está tan dividido. Nosotros no podemos estar divididos, más unidos que nunca, amados. Dios les bendiga, que Dios les guarde.